Bien, vamos a continuar con lo que son las funciones en SQL. En esta clase lo que vamos a hacer es trabajar con funciones que retornan una tabla. No solamente un valor escalar ahora, sino nos va a devolver las funciones que vamos a crear una tabla. Bien, las funciones que retornan una tabla pueden emplearse en un lugar de un from, en una consulta, ¿no? También es similar a una vista, pero en las vistas solamente podemos emplear select, mientras que en las funciones definidas por el usuario o creadas por el usuario podemos incluir sentencias como es la estructura if, la estructura case, la estructura while y llamadas a funciones y procedimientos, ¿no? Y podemos utilizar ciertas herramientas de lo que son de lo que es la programación estructurada en este caso, ¿no? Bien, vamos a hacer algunas aplicaciones sin antes dar a conocer lo que es la sintaxis de la creación de una función que nos devuelve una tabla. Creamos una función con la sentencia create, el nombre de la función, ¿no? Crear función, indicamos crear función, anotamos el nombre de la función y los parámetros con los que se va a trabajar en esta función, ¿no? No debemos olvidar la sentencia returns que nos permite devolver. Aquí creamos el nombre de la tabla en la cual va a retornar el resultado. Y entre paréntesis ponemos los campos con los que queremos que nos devuelva la función. Y estos campos deben ser referidos al formato exacto de la tabla de la base de datos, la sintaxis con la que se ha definido los campos de la base de datos. Iniciamos la función y finalizamos. Aquí se hace como una copia de lo que estamos creando, ¿no? Insertamos anotamos el nombre de la tabla que hemos creado acá, ¿no? Todo lo que la consulta que vamos a realizar se va a insertar en esta tabla. Seleccionamos los campos, aquí hacemos con la función select, la consulta respectiva para la cual estamos esperando el resultado y la palabra return, ¿no? Para retornar o terminar la función. Bien, entonces vamos a ir a SQL para que sea mucho más claro. Vamos a realizar un ejemplo de cómo creamos una función en SQL que nos permita devolver una tabla. Entonces, como ejemplo, vamos a trabajar con la base de datos compañía X y Z. Bien, de la base de datos compañía X y Z vamos a crear una función para mostrar todos los empleados que ganan más de 3,000. Entonces, crear una función para mostrar a todos los empleados que ganan más de 3,000. Que ganan más de 3,000. Si se dan cuenta, estas funciones son mucho más manejables porque son objetos que se las puede llamar desde cualquier programa, ¿no? Voy a eliminar estos, tengo que eliminar esta parte. Bien. Entonces, hemos hecho funciones, hemos trabajado con consultas básicas, pero ahora estamos creando funciones y estos objetos son mucho más manejables para la parte de
programación. Bien, vamos a crear la función como lo habíamos indicado en la sintaxis. Vamos a crear, esa es la sintaxis para crear una función. Y le damos el nombre de la función. El nombre de la función va a ser salario. Bien, el parámetro con el que vamos a trabajar es el salario, la variable salario. Trabajamos con el parámetro salario y el tipo de dato va a ser de tipo entero. Retornamos. Bien, vamos a retornar una tabla aquí, ¿no? Y vamos a poner el nombre de la tabla. La tabla va a ser tabla salario. Esta variable que va a retornar es de tipo table, de tipo tabla. Bien, aquí debo anotar los parámetros o los campos con los cuales quiero que devuelva la tabla. Entonces voy especificando los campos tal como lo hemos creado en la base de datos. Sería el campo nombre del empleado y esto es de tipo nvarchar tamaño 15. Luego lo que quiero es sacar el apellido del empleado. Entonces, tal como lo he creado en la base de datos, apellido del empleado. Y el tipo de dato también es de tipo nvarchar de tamaño 10. De tamaño 10. El apellido materno del empleado. El tipo de dato también es de nvarchar. Nvarchar de tamaño, en este caso de tamaño 10 lo habíamos creado. Y lo que nos importa, ¿no? El salario, queremos mostrar el salario del empleado. Salario, este es de tipo int. De tipo int. Bien, ahora creamos la consulta respectiva, pero la consulta va a estar en el cuerpo de la función. Iniciamos el cuerpo de la función y finalizamos. Esto es como una vista, ¿no es cierto? Estamos insertando, vamos a insertar en la tabla que hemos creado, ¿no? Aquí con este nombre, la tabla salario. Insertamos, es como un clon que estuviéramos haciendo y seleccionamos, que vamos a seleccionar el nombre del empleado, el apellido paterno del empleado, el apellido materno del empleado y el salario. ¿De dónde vamos a sacar esto? From de la tabla empleado. De la tabla empleado. Cuando salario sea mayor a 3.000. Cuando salario sea mayor a 3.000.
y debemos retornar o debemos finalizar la función con la función return. Bien, entonces creamos primeramente esta función, la creamos en la base de datos. En este caso estoy trabajando en la base de datos compañía X y Z. Entonces, nos vamos nosotros a la parte de programación. En la base de datos tenemos una opción programación y es aquí donde se crean los procedimientos almacenados, los tipos de funciones, las funciones escalares, funciones de agregado, funciones de sistemas, etcétera. Entonces nosotros vamos a actualizamos esto para ver si se ha creado nuestras funciones. Actualizamos y funciones con valores de tabla, ¿no? Ahí verificamos si se creó la función salario. Hemos creado esta función salario y lo podemos verificar acá. Y como está en la base de datos, en el servidor de la base de datos, podemos utilizarlo. Entonces quiero ver el resultado de esta función para ejecutar lo que voy a hacer. Entonces para ejecutar, ¿qué tengo que realizar? Simplemente voy a utilizar la función select y voy a llamar a la función con todos los datos de la consulta que he realizado. Entonces le llamo a la función por su nombre. La función se llama salario y el parámetro que le voy a enviar es este, ¿no? El tipo, la función es salario y el parámetro que voy a enviar es un valor entero, ¿no? Salario, en este caso va a ser mayores a 3000. Y esto es lo que voy a ejecutar para ver los resultados de la función. Entonces me está listando a todos los empleados cuyo salario sea mayor a 5000. ¿No? Una vez que hemos creado la función, está en el servidor, lo podemos portar hacia otras aplicaciones y utilizarlos. Quiero, por ejemplo, listar a todos los empleados cuyo salario sea mayor a 5000. Entonces vuelvo a ejecutar y me va a listar a todos los empleados cuyo salario sea mayor a 5000. Bien, aquí sería mayor a 5000. Voy a volver a ejecutar con otro valor esto. Porque ya estaba creada la función que habíamos llevado a cabo, ¿no? Entonces he creado una función con salario 1. Bien, las aplicaciones y las tareas que les estoy dando son similares a las que hemos visto en el ejemplo, que lo pueden realizar con mayor facilidad. Entonces estos son los ejercicios que me van a ir realizando como laboratorio de la clase. Esos son los 3 ejercicios. Lo pueden trabajar con la base de datos conductores y con la base de datos empresa. Entonces hemos finalizado la clase de hoy en esta parte de lo que es funciones, crear funciones que nos devuelvan